Con este informe, esta investigación exclusiva que has estado preparando durante varias semanas. Estos son todos los documentos sobre los cuales se basa la investigación que estás a punto de ver. Sobre esta gente que estás a punto de ver se ha hablado mucho, pero nunca se había desentrañado como ahora la trama de corrupción oculta detrás de uno de estos tres candidatos, de Martín Lustó. Hablamos de los que en su momento fueron la Franja Morada, luego Nuevo Espacio. Se habló mucho de negociados de ellos con negocios menores, pero ahora pasaron a las grandes ligas y por eso es que manejan millones y millones de pesos. Estamos hablando de un entramado contable digno de un orfebre de la contabilidad creativa. Todo para derivar fondos públicos de la Universidad de Buenos Aires hacia negocios privados que terminan insertos en la política nacional y en este caso en la elección porteña. El informe y luego los detalles con toda la documentación. Martín Lustó no ahorró en afiches, carteles, gigantografías, promoción vía web ni mesas de difusión en su campaña para jefe de gobierno. Su cara está en cada rincón de la ciudad, incluso con más presencia que la de los candidatos del macrismo y el kirchnerismo que tienen detrás al gobierno de la ciudad y a la nación respectivamente. Lo que vas a ver en este informe es de dónde salen las decenas de millones de pesos que cuesta una campaña de esta magnitud y cómo se conectan la corrupción en la UBA y el vaciamiento del Hospital de Clínicas con el diputado que quiere gobernar la ciudad con el apoyo de las fracciones menos transparentes del radicalismo, como las que orientan el histórico operador Enrique Cotino Siglia y el presidente de la UCR porteña, Emiliano Jacobiti. Este hombre es José Luis Giusti. Era decano de la Facultad de Ciencias Económicas hasta hace 2 meses, cuando renunció envuelto en un escándalo luego de que su mujer lo denunciara por violencia de género, lesiones y presunto enriquecimiento ilícito. Antes de llegar a decano, Giusti fue secretario de Hacienda de la UBA y funcionario de Ciencias Económicas. También fue auditor porteño y candidato a legislador por el PRO, pero cuando no entró a la legislatura se refugió de nuevo en la UBA con su amigo Jacobiti. La ex mujer de Giusti viene intentando desde octubre que el ahora ex decano le entregue la mitad de sus bienes y le pague alimentos por sus 2 hijos, pero el hombre no puede admitir en tribunales que posee todo el patrimonio que tiene porque es muy difícil de explicar. El sueldo de docente, por más cargos que sume, no le puede haber alcanzado nunca para comprar una mansión en el club de golf Estancias del Pilar, tasada en $700.000. Ni este piso de Arenales y Suipacha cerca de Plaza San Martín, que vale cerca de $1 millón. Tampoco este otro piso en Agüero al 2400 frente a la Biblioteca Nacional en pleno Palermo, Chile. Giusti es un engranaje clave de la maquinaria montada por estos funcionarios de la UBA para hacer negocios con la propia UBA. Es socio, a través de terceras personas, del secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Jacobiti, y del exdirector de Asistencia Técnica y Pasantías de Económicas, Gastón Ricardo, que también le gusta el automovilismo, en media docena de empresas. Esas empresas son a su vez accionistas de otras, como suele hacerse cuando se quiere ocultar a los verdaderos dueños. Una de esas firmas es Inmu Ideas, denunciada el año pasado por el diario La Nación por cobrar subsidios millonarios de manera irregular del Ministerio de Industria. Por esa denuncia, Gastón Ricardo fue echado junto a otro funcionario del puesto de tercera línea que ocupaba en ese ministerio, en Industria. Pero los negocios con la UBA siguen adelante. El epicentro es el Hospital de Clínicas. Gabriel, ¿qué es lo que está pasando en el Clínicas? ¿En qué estado está el hospital? Bueno, el Hospital de Clínicas está en un estado calamitoso. Es un estado que se viene, como es desarrollando hace muchos años, de abandono, de las distintas gestiones que han gobernado la UBA
Y en este último año, estos últimos 2 años, se ha profundizado el abandono y encontramos un hospital arrasado, como es con ascensores que no funcionan, con falta de insumos, con la cocina totalmente en un lugar que no debe estar, con falta de higiene. ¿Estuvieron sin guantes esta semana? Sí, pero no solo guantes, sino un montón de medidas de barrera, camisolines, jeringas, antisépticos, toallas para lavarse las manos. ¿Y el laboratorio Medipac qué rol cumple en esto? El laboratorio Medipac es uno de los proveedores del Clínica, junto con otros laboratorios más. El hospital tiene un abanico de laboratorios y de droguerías que lo proveen. Yo estimo que lo tiene varios, porque al ser un deudor moroso siempre va tocando uno, toca otro, porque llega un momento que una droguería ya no te quiere entregar. Y Medipac es uno de los proveedores del hospital. Medipac es propiedad de una sociedad vinculada a directivos de la UBA, a Emiliano Jacobiti, a José Luis Justi, Gastón Ricardo y controlantes. Sí, eso acá en el hospital ha circulado esa información. Nos enteramos muchas cosas que pasaban en el hospital y entre una de esas nos enteramos que el decano de Económicas tenía una vinculación con una de las droguerías que provee al Clínicas, que se caracterizan las droguerías que proveen al Clínica por los sobreprecios. Entre los trabajadores de farmacia es muy común escuchar que un insumo se paga 10 veces más caro que lo que sale en el mercado. Hay un funcionario vinculado también a los directivos de Económicas que se llama Leopoldo Luis Douglas Bordoli. ¿Fue directivo de acá, manager, algo así? El administrador del hospital. El hospital tiene una administración que es la que maneja los fondos del hospital. Él es contador. Luego de la renuncia de Justi, del decano de Económicas, Douglas Bordoli habrá estado un mes y abandonó el hospital, ni siquiera presentó su renuncia. Douglas Bordoli se caracterizó por ser un hombre duro dentro del hospital. Para que tengas una idea, hasta una resma, para comprar una resma de papel debía ser autorizado por él. O sea, las decisiones de compra las tomaba él. Todo él. O sea, incluyendo los insumos, todo, medicamentos. Absolutamente todo. O sea, este último año ha faltado todo en el hospital y bueno, él en cierta medida también es responsable, él es el que manejaba las compras del hospital. Él renunció, nosotros estimamos que por los coletazos de la renuncia de Justi. La droguería Medipac, que le factura montos millonarios al Clínicas, es propiedad de una sociedad cuyos presidentes fueron Gastón Ricardo y después su cuñado, Diego Pellegrini. Funciona a 2 cuadras del hospital, en Ascuénaga al 700. Estamos enfrente del laboratorio Medipac, la droguería que abastece por millones de pesos al Hospital de Clínicas, que es propiedad de directivos de la UBA y testaferros de ellos, vinculados a ellos. Uno imaginaría que un laboratorio, una droguería de esta envergadura ocupa una manzana, tiene fábricas, algo así. Y sin embargo es un localcito a mitad de cuadra de Ascuénaga. Vamos a ver si están algunos de los directivos que buscamos. Hola, ¿qué tal? ¿Te busco a Gastón Ricardo? ¿Tengo correspondencia para él? No responde nadie. Los fondos que destinan los directivos de la UBA a comprarse medicamentos en sus propias droguerías son los que le faltan al Clínicas para funcionar con niveles elementales de dignidad. Lo mismo pasa en el Instituto Oncológico Ángel Roffo, también dependiente de la UBA. Las autoridades niegan que el Clínicas esté especialmente en crisis o que falten insumos. Jacobiti, el presidente de la UCR porteña, es uno de los principales impulsores de la candidatura de Lustó. Escúchalo. Creemos que en la ciudad se hicieron cosas bien, hay que profundizarlas, también creemos que hay otras que no se hicieron, por eso creemos que el indicado para continuar la gestión en los años que vienen es Martín Lustó. Jacobiti también es secretario de Hacienda de la UBA, como dijimos, y su nivel de vida tampoco es compatible con los ingresos de un docente universitario. Vive en Callao al 1600, pleno Recoleta,
Y según declaró ante Escribano Público, la ex esposa de Giusti mantiene junto con el ex decano inversiones inmobiliarias en Punta del Este y participaciones en albergues estudiantiles y otros negocios. La UBA es el botín. Un grupo de dirigentes se lo viene repartiendo desde hace 20 años con testaferros, empresas fantasma, remedios e insumos que no llegan. El grupo ahora tiene un candidato a jefe de gobierno que gasta millones en su campaña. Por primera vez, la trama queda al descubierto. Los abogados con los que hablamos, que consultamos, nos aseguran que en esta trama hay al menos 3 presuntos delitos: malversación de fondos públicos, asociación ilícita por la cantidad de gente que interviene y enriquecimiento ilícito. Pero también, además, presuntamente podría configurarse lavado de activos aquí y en el extranjero por otros elementos que empiezan a denunciar allegados a los integrantes de esta trama. Gato. Sí, bueno, ahora vamos a ver quién es quién, cómo funciona y cómo está dando este entramado, ¿no? De que vos has mostrado allí superficialmente a través también de los documentos, ¿no? Efectivamente, acá está. Y para esto me vas a tener que seguir y sí, hay que prestar un poquito de atención. Es una trama muy compleja, la sintetizamos aquí, pero abarca un póster de empresas que configuran lo que en la jerga contable se llama un esquema de cáscaras. Una empresa que es dueña de otra para ocultar al verdadero dueño o verdadero accionista. Hablamos de Medipac. Sí. Medipac es la empresa que fuimos a visitar y que provee al Clínicas. Es una empresa que es propiedad, a su vez, de esta sociedad, Maycamp Corp, Sociedad Anónima. Maycamp Corp, Sociedad Anónima, está integrada por Gastón Ricardo, ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la Facultad de Ciencias Económicas, cargo al cual llegó de la mano de Emiliano Jacobiti, y también por Diego Pellegrini, su cuñado, que integra otras asociaciones, otras empresas, junto con Emiliano Jacobiti y con José Luis Giusti. Los nombres se repiten todo el tiempo. Estos que ven acá, José Luis Giusti, el ex decano de Económicas, Gastón Ricardo, ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantía de la Facultad, Emiliano Jacobiti, secretario de Hacienda de la UBA actualmente, bajo el mandato de Alberto Barbieri. Atención, el rector actual de la UBA y anterior decano de Ciencias Económicas. Son los nombres que se repiten en todas estas sociedades. Inmuideas es integrada por Giusti, Jacobiti y Gastón Ricardo. El vínculo comercial entre ellos, según figuran los registros contables, en los registros de la contabilidad pública, en el boletín oficial de la Nación, en el boletín oficial de la provincia, son absolutamente indisimulables. El grupo Salud, aquí está, también es integrado por Ricardo, por Jacobiti y por Hernán Gil. Hernán Gil lo tenés aquí y es otro de los que se repite como titular, como suplente, como director, como presidente de todas estas sociedades. Hablamos de Grupo Salud, Sociedad Anónima, American Salud, Sociedad Anónima, Inmuideas, que se dedica al negocio de los albergues estudiantiles, Maycamp Corp, que controla a Medipac, y Medipac, que le vende al Hospital de Clínicas y al Instituto Ángel Roffo. Esto no podría haberse realizado, no podría haberse concretado durante el último año sin la asistencia de este hombre, Luis Douglas Bordoli, quien era el gerente administrativo del Clínicas hasta hace apenas un mes. ¿Y cómo salta toda esta información a la luz? Por la renuncia de José Luis Giusti al decanato de Económicas. José Luis Giusti es otro que, como Milani, adujo razones personales en su renuncia, pero renunció a su cargo, a un cargo que muchos precian muchísimo, es el de decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, cruzado por un escándalo de denuncias que, como contamos, incluye una denuncia ya ratificada en primera y en segunda instancia por violencia de género efectuada por su mujer. Ahora, este entramado es de todas empresas fundadas entre 2006 y 2008, momento en el cual todo este grupo de gente, Jacobiti, Giusti, Ricardo y demás, pasaron de manejar la Facultad de Ciencias Económicas a manejar la Universidad de Buenos Aires. Un momento en el cual ascendieron las figuras de Barbieri, la figura de Jacobiti y la figura de Giusti, y un momento en el cual su nivel de vida se vio disparado hacia la estratosfera. Hay aquí documentos
que les Claro, a ver, mostraban vamos el informe. a qué tipo de pruebas, digo, porque la verdad que es muy grave esto, porque se está involucrando también directamente al rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Así digo, es, supongo Gato. que esto va a merecer también algún tipo de investigación, no solamente penal por lo que corresponda, sino también dentro de la propia universidad. Vos sabés, Gato, porque que haya este tipo de negocios y proveedores a un hospital que depende del rectorado de la UBA, estamos hablando de hechos de corrupción muy graves, Y que está en ¿no? calamitosas condiciones. ¿Vos Sí, sabés, sí, que vos- está muy en grave estado. Eso ¿no? que veían, por ejemplo, las bolsas rojas que veían Sí. eran residuos patológicos Sí. amontonados en la esquina a 2 metros Merece otro informe, digo, el a clínica, 2 metros ¿no? de, Claro. los lugares donde estaban internadas A las ver, personas. Fíjate esta sí. reserva de compras. Es solamente de un terreno, en el Country Club Estancias del Pilar, un club de golf de allí, de Pilar, que solamente el terreno costó, según reza la escritura, $75.000. Pero este terreno, ¿de qué características es? De estas características que ves acá. Sí. Es un terreno de 1000 metros cuadrados. Un terreno que Justi, como consta aquí, compró en ejercicio de la función pública, en ejercicio de su función, primero como funcionario y luego como decano. Y con esta superficie, la casa que construye luego delante, según declaró su ex esposa adelante de un escribano público, es una casa que está evaluada en $700.000. Todo Y no se esto termina acá. mientras era decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Mientras iba ascendiendo en los cargos en económicas hasta llegar a decano, carrera que se truncó hace 2 meses cuando renunció sorpresivamente. Acá está la escritura, por ejemplo, de Arenales al 800, un inmueble también valuado en más de ese dinero, más de $700.000, que compró en simultáneo. Y según el testimonio de su ex esposa, hablamos de gastos millonarios en el medio, viajes a Madrid, Roma, París, Nueva York y demás. Pero hay más de esto, hay más. Primero, la figura de Emiliano Jacobiti, que en este último tramo de la campaña se va a empezar a ver más de la mano de Martín Lustó, y que es evidentemente quien concentra el poder político en este grupo de personas. Pero lo otro es el balance de Medipac. Aquí en el balance de Medipac se puede ver claramente que el contador cobra 27.000 pesos por mes, cosa que en una pyme es absolutamente imposible, improbable, pero además que la comisión por cobranza, por ejemplo, llega a casi el 5% del monto de ventas, algo que a los contadores que les hice revisar los papeles también les generó mucha sospecha. Y el margen de ganancia se incrementa brutalmente entre un periodo y otro, mostrando que en realidad aquí lo que está habiendo es un interés de ocultar ganancias para derivarlas hacia afuera del laboratorio. Si faltaran más pruebas del vínculo, Gato, acá las tenés, en la lista de legisladores de Martín Lustó. En la lista que encabeza Roy Cortina hay varios nombres vinculados a este entramado. El tercero es el de María Patricia Bischi. María Patricia Bischi, que integra esta lista por el radicalismo, es la esposa del dirigente nosiglista Víctor Hugo Salazar, no solamente ligado al Coti Nosiglia, sino además dueño, junto con ella, de otro laboratorio sobre el cual no tenemos las facturas de que prueben que le factura también al Clínicas, pero que según las fuentes consultadas lo hace también. Marcelo Gouman es otro conspicuo integrante de esta red tejida desde la Facultad de Ciencias Económicas y desde el nosiglismo de Emiliano Jacobiti. Marcelo Gouman hoy es el presidente del Centro Cultural Ernesto Sábato, que figura allí y funciona en la Facultad de Ciencias Económicas. En el puesto 9, ¿quién está? Federico Saravia. Federico Saravia es el hijo de Matilde Menéndez. ¿Te acordás de Matilde Menéndez? La interventora del PAMI, la investigada múltiples veces por desvíos de fondos desde la obra social de los jubilados. Bueno, fue además Federico Saravia, que no solo hizo una carrera en virtud de su madre, sino de su propia carrera, fungió como gerente de OSBA, la obra social de los municipales. Bueno, y la lista que encabeza el dirigente socialista Roy Cortina, ¿no? Exacto, los primeros 2 puestos son de gente conocida, Roy Cortina del Partido Socialista y Maxi Ferraro de la Coalición Cívica. Debajo de eso se cuelan... Que seguramente, van a pedir algún tipo de informes ahora, porque justamente han hecho del tema de la lucha contra la corrupción
realmente han hecho una bandera, ¿no? A mí me cuesta, y, Gato, pensar que una lista impulsada, integrada por Graciela Ocaña, donde Graciela Ocaña también coloca a parte de su gente, porque están aquí los representantes de Graciela Ocaña, pueda estar apoyada por esta trama de corrupción. Bueno, Graciela Ocaña, que es denunciadora de muchas cuestiones. Supongo que ya mañana va a estar presentando algún tipo de informe, ella es legisladora porteña, sobre esto que ha sido denunciado, que además, como nos gusta decir a nosotros, están las pruebas ahí. No se ha inventado absolutamente nada, ¿no? Aquí y están, cuando Gato, son funcionarios públicos, ¿no? La verdad que todo esto es un secreto a voces en los pasillos de la universidad, pero nadie había tenido todavía a su alcance los papeles que muestran no solo el enriquecimiento, el nivel de vida, para nada acorde con los de un docente universitario. Los docentes universitarios, es lastimosa la situación que atraviesan, es parecida a la del Hospital de Clínicas, no es para nada acorde el nivel de vida de estos funcionarios de la UBA con el sueldo que cobran, con los ingresos que cobran. Bueno sería que Ocaña, que quien sea, les pida explicaciones y hagan público cuál es su rol dentro de la campaña de Lustó, dentro de la candidatura de Lustó, cuando todos los vemos. Los vemos en las mesas de Martín Lustó, en las calles, a los militantes de Emiliano Jacobiti, y vemos también el dinero que hay corriendo en esta campaña y que puede tener que ver con estos balances, con estas empresas, con estos testaferros y con estas casas. Es la marcha del león, cogiendo cada